Trachi pregunta, hoy vamos a hacer un ABC de la extinción de dominio con el juez de extinción de dominio de Guatemala, Marco Villeda. Bienvenido, licenciado. Cuéntenos, para empezar, ¿qué es la extinción de dominio y por qué es necesaria la extinción de dominio? Muchas gracias, Flor, por la invitación. En efecto, la extinción de dominio es un mecanismo legislativo que se utiliza para determinar si ciertos bienes, cierto patrimonio, es de origen lícito o ilícito. La idea de esta ley es básicamente establecer la legalidad de cierto patrimonio sobre el cual recae la sospecha de que pudo haber sido obtenido al amparo de actividades ilícitas. Es evidente que tenemos que ser conscientes que las organizaciones criminales, al amparo de estas actividades que realizan, han ido con el tiempo acumulando unas enormes fortunas que de alguna manera les permite operar, reclutar personal, expandir sus operaciones, comprar tecnología de punta, armamento de última generación, y a la larga viene a constituir esto una amenaza contra los propios estados. En consecuencia, los estados han suscrito varias convenciones internacionales donde se han comprometido a buscar formas desde la legalidad para poder desapoderar a estas organizaciones criminales de esta fortuna que han acumulado. Nosotros tenemos que entender también que es una forma de quitarles su fuente de poder, que es el dinero, y también mandar un mensaje a los ciudadanos, a la sociedad en general, de que no se va a tolerar de que las personas sigan amasando fortuna al amparo de actividades ilícitas. La fortuna de naturaleza ilícita genera un descontento social porque no es justo que mientras algunos ciudadanos se levantan todos los días temprano a trabajar para lograr hacer sus bienes, otros simplemente se dediquen a actividades ilícitas y se conviertan en personas acaudaladas de la noche a la mañana. Esto crea un descontento social y hace que las personas también se cuestionen su honradez. Se empiecen a preguntar qué sentido tiene trabajar honradamente en este país si otros simplemente se dedican a delinquir y a través de ese mecanismo obtienen sus bienes, obtienen su fortuna, que a la larga los convierte en personas muy poderosas que se manejan en un ámbito de impunidad. Entonces es importante que el Estado como tal mande ese mensaje de que no se va a permitir que la gente haga fortuna al amparo de actividades ilícitas y que solamente se va a respetar el derecho de propiedad de aquellos bienes que han sido obtenidos lícitamente. Entonces, lo que entiendo es, si agarras al cabecilla, la única manera de que esa banda no siga operando de la mano del segundo en mando es golpear la estructura financiera de la estructura financiera de la organización criminal. Ahora, ¿cómo funciona esto en Guatemala? No se puede agarrar a todos los corruptos, es imposible, ¿no? ¿Cómo se seleccionan los casos? Bueno, muchas veces esto surge a partir de una denuncia que se plantea contra alguien que pues tiene un patrimonio que aparenta ser sospechoso. Esto a veces requiere una investigación sobre ese patrimonio para saber cómo es que lo ha obtenido, cuál es el perfil económico de esta persona, qué actividad económica desarrolla y si tiene la capacidad económica suficiente para poseer esos bienes. En otros casos, la investigación de extinción de dominio se deriva de una investigación penal. Los fiscales penales andan investigando ciertos delitos y se encuentran con que esta persona que está siendo investigada tiene un patrimonio demasiado grande con relación a la actividad económica que realiza, o directamente se establece que este patrimonio es producto de estas actividades ilícitas. Tal cual lo acabas de mencionar, hemos entendido en el transcurso del tiempo que para desarticular a estas bandas del crimen organizado no basta enviar a prisión al cabecilla, porque lo que sucede muchas veces es que el segundo de a bordo toma su lugar, o en el mejor de los casos, el cabecilla desde la cárcel a través de un teléfono celular sigue manejando la organización criminal como que nada hubiese pasado. Entonces nosotros tenemos que, a través de despojarlos de esta fortuna de origen ilícito, tratamos de evitar la continuidad delictiva, tratamos de evitar que estas bandas criminales sigan operando. Ninguna banda criminal puede operar si no tiene dinero,
Este dinero que les sirve, como ya he dicho anteriormente, para reclutar personal, para corromper autoridades, para comprar tecnología y armamento de última generación y todas esas cosas que les permiten su actividad criminal. A ver, en casos penales de tránsito, civiles y varios otros, el que afirma, demanda, denuncia, tiene que probar lo que ha señalado. En los casos de extinción de dominio, el denunciado es el que tiene que probar que el bien fue obtenido lícitamente. ¿Eso es correcto? ¿Eso es justo? No, esto es una cuestión que se manejó en su momento cuando se creó la ley de extinción de dominio en Guatemala. Se dijo que había una inversión de la carga de la prueba dentro del proceso de extinción de dominio. En otras palabras, que era la persona titular de los bienes, el dueño de los bienes, quien tenía que demostrar que sus bienes eran de origen lícito. Esto no funciona así. El Ministerio Público, que es el ente investigador y es el que tiene la titularidad de la acción de extinción de dominio, tiene que hacer una investigación seria, objetiva y también profunda. Tiene que demostrar claramente que los bienes tienen una vinculación con una actividad ilícita que les dio origen, pero además tiene que demostrar claramente que el poseedor de esos bienes, el titular de esos bienes, no tiene el perfil económico para poseer los mismos, que su actividad económica y su capacidad económica no les permite poseer esta clase de bienes. Y en consecuencia, una vez que el Ministerio Público ha hecho esa investigación, ha demostrado esas circunstancias, pues le tocará al titular de los bienes demostrar cómo fue que los obtuvo. La extinción de dominio, licenciado, es un proceso paralelo e independiente al penal, ¿cierto? ¿No debería ser consecutivo, derivado del penal? No, no porque, por ejemplo, esto haría que la extinción de dominio se equiparara más o menos a la figura del comiso que actualmente tenemos dentro de nuestra legislación. El comiso es una pena accesoria que básicamente se ocupa de lo mismo, de recuperar a favor del Estado aquellos bienes que han sido producto de las actividades ilícitas. Pero el comiso depende de la condena penal previa. Si el fiscal no tiene o no obtiene una condena penal previa, no se puede decretar el comiso. Y en algunos casos, esta condena penal no se obtiene no porque la persona no sea culpable, sino que porque muchas veces el delito prescribió, por ejemplo. El delito prescribe, pero el patrimonio criminal producto de ese delito está ahí. O en algunos casos el procesado se ha dado a la fuga, no se le puede ubicar y entonces el proceso no puede continuar. Sin embargo, el patrimonio criminal está ahí presente, producto de esas actividades ilícitas. O en algunos casos hay situaciones dentro del proceso donde, por ejemplo, tal vez se ha manejado mal la cadena de custodia y eso no permite que se presenten ciertas pruebas, con lo cual los jueces no pueden determinar la culpabilidad del procesado y terminan dictando una sentencia absolutoria. Ah, mira que hay otra gente, justamente a eso iba. Hay personas que piensan que la extinción de dominio demuestra el fracaso del sistema judicial, que no es capaz de controlar los bienes ni siquiera de las personas que condena. Lo que pasa es que muchas veces en los procesos penales los fiscales se enfocan sobre todo a probar la responsabilidad penal del procesado y se olvidan de los bienes que la actividad delictiva ha producido. Por eso decía que al final es un fracaso del sistema judicial. Tal vez no un fracaso del sistema judicial en general, tal vez es un fracaso del sistema penal propiamente para ocuparse de los bienes de origen criminal y para desarticular a estas bandas del crimen organizado en segundo lugar. Ya hay un jurista mexicano que dice que la extinción de dominio es una especie de herramienta civil que se utiliza contra el crimen organizado ante el propio fracaso del derecho penal para hacer un combate a estas bandas del crimen organizado. Correcto. Bueno, vamos a un cambio, ya volvemos. Esto de Flor Misrachi pregunta, hoy haciendo un ABC de la extinción de dominio con el juez de extinción de dominio de Guatemala, Marco Villeda. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy hablando de la extinción de dominio con el juez de extinción de dominio de Guatemala, Marco Villeda. Licenciado, ¿cuánto tiempo tienen las personas para defenderse en caso de una acusación de extinción de dominio, en caso de un proceso de extinción de dominio? Entiendo que son 10 días. Y se lo pregunto porque hay muchos países, incluyendo Panamá, en los que se le da poco tiempo a la persona para presentar su defensa y la burocracia muchas veces conspira para conseguir las pruebas, las evidencias para poder defenderse.
¿Cómo funciona ese tema en Guatemala? Bueno, en Guatemala, una vez que la Fiscalía ha presentado la acción de extinción de dominio, se le notifica al titular de los bienes para que comparezca al juzgado a señalar lugar para recibir notificaciones y para manifestar qué abogado lo va a auxiliar. Tiene 2 días a partir de la notificación para comparecer al juzgado. Luego que ha comparecido al juzgado, tiene 10 días hábiles para comparecer a una audiencia oral donde debe presentar sus medios de convicción para contradecir la hipótesis del Ministerio Público y para demostrar que sus bienes son de origen lícito. Este tiempo pudiera parecer corto, son 10 días hábiles, básicamente son 15 días calendario, pero bueno, en principio se parte de la idea de que lo que es lícito es fácil de probar. En segundo lugar, si existieran pruebas que no pudo conseguir en ese lapso, la persona puede solicitarle al juez que las mande a pedir. Lo que usted acaba de manifestar también sucede en Guatemala. Hay instituciones que tal vez si uno va y solicita cierta documentación no se la dan, pero la ley establece la posibilidad de que la persona pueda solicitar al juez que mande a pedir esa documentación. Y ya con orden de juez, pues la documentación tiene que llegar. Claro, pero También, hay otros documentos, por ejemplo, que se vencen. Entonces entra a jugar no solamente eso, sino otros términos de vigencia. Vamos a hablar un poquito, juez, sobre las personas que alegan que esta ley se prestaría para persecución. Persigo a mis opositores y no volteo a ver a mis aliados políticos. En su experiencia de Guatemala, ¿cómo se ha evitado la parcialidad política en la extinción de dominio? bueno, en principio es importante que cuando se cree el sistema que va a juzgar estos casos, hablando de juzgados de extinción de dominio, fiscalías de extinción de dominio, salas de apelaciones de extinción de dominio, se nombre personas que realmente sean probas, que sean proactivas, que sean incorruptibles, porque es necesario darle legitimidad a esta ley y que la población perciba que efectivamente se está aplicando de manera correcta, de manera objetiva, y a quienes se les debe aplicar, que básicamente son los delincuentes que han acumulado fortuna a partir de sus actos ilícitos. Ahora bien, muchas veces, o al principio en Guatemala, cuando esta ley entró en vigencia, me hicieron la pregunta que usted me está haciendo, y muchos me manifestaban lo siguiente, me decían, esta ley en malas manos es un arma mortal. Claro. Y yo les contestaba, cualquier ley en malas manos es un arma mortal. El Código Penal en malas manos es un arma mortal. El Código Civil en malas manos o legislada o litigada, perdón, ante un juez que sea venal, que sea arbitrario, también es un arma mortal. Pero si Todas usted las leyes pudiera en malas manos son preparar, armas mortales. pero si usted pudiera preparar la ley de otro país, ¿qué artículos o qué datos claves habría que incluirle para que no se preste para persecución política, por ejemplo, o para parcialidad, o para favorecer a unos y olvidar a otros, etcétera? ¿Qué habría que establecer claramente en una ley de extinción de dominio para que no sea utilizada e interpretada por malas manos? La verdad, Flor, no creo que haya necesidad a ver, de redactar un artículo específico que obligue directamente a utilizar la ley de buena manera. Es que eso también tiene que ver mucho con el sistema judicial que se tiene en cada país, con las personas que administran justicia, y a lo que hay que ponerle atención en este caso es quiénes son las personas que vamos a nombrar para que apliquen esta ley. Claro, la ley tiene que ser clara, ¿no? La ley tiene que ser específica sobre a qué actividades ilícitas se le va a aplicar, cómo se va a proceder, que el procedimiento sea claro, que el procedimiento sea transparente, de preferencia que el procedimiento sea público para que pueda haber una fiscalización social con relación al trabajo que hacen los jueces y los fiscales. Pero yo creo que aquí la clave de todo esto es que las personas que hacen la investigación y las personas que juzgan estos casos tienen que ser personas con una trayectoria de probidad, que sean personas intachables y que sean personas objetivas y que esa circunstancia ya esté probada en su vida y en su carrera. En Guatemala, afortunadamente, pues esto se ha dado, se nombraron fiscales que realmente eran personas muy comprometidas con su trabajo, y bueno, esto de alguna forma, siempre esto genera algún tipo de
de queja, de denuncia, pero a la larga la gente en Guatemala se ha dado cuenta que esta ley se ha aplicado realmente a quienes se les debe aplicar. ¿Qué capacitación recibió usted específicamente para este cargo? Usted era juez penal antes de ser juez de extinción de dominio, pero para ser juez de extinción de dominio, ¿reciben alguna capacitación especial de repente del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo? Sí, en ese sentido, nosotros pues recibimos muchas capacitaciones, tuvimos mucho apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, fuimos varias veces a Colombia, a Bogotá, a conocer los juzgados de extinción de dominio, a platicar con los jueces, con los magistrados, a escuchar cómo es que ellos valoraban la prueba que se introducía al proceso. También pues hablábamos con los jueces y nos contaban su experiencia, relación de ciertos casos que eran complejos. Tuvimos mucha capacitación, tuvimos también asesores colombianos que llegaron una asesora colombiana sobre todo, que llegó a Guatemala y que estuvo con nosotros y nos acompañó en la implementación de la ley durante todo este tiempo que nos llevó pues crear el juzgado, asentar los criterios jurisprudenciales y todo eso. Vamos a un cambio comercial nuevamente y ya volvemos haciendo un ABC de la extinción de dominio hoy con Marco Villeda, juez de extinción de dominio de Guatemala. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con Marco Villeda, uno de los dos jueces de extinción de dominio de Guatemala. Licenciado Villeda, ¿en cuánto a cuánto asciende más o menos la confiscación promedio y en qué se utiliza este dinero en Guatemala? Bueno, luego de 10 años de creada la ley y de haber entrado en vigencia, la última estadística que tuve es que hemos extinguido bienes por valor de 155 millones de dólares, más o menos. Estos bienes se reparten entre varios organismos del sistema de justicia, la policía, Ministerio Público, el organismo judicial, Ministerio de Gobernación y la Procuraduría General de la Nación. Eso en cuanto al dinero. En cuanto a los bienes, también tienen preferencia estas entidades del sector justicia, pero en muchos casos también se donan para proyectos de bienestar social y todas cuestiones que de alguna manera sirven para que la extinción de dominio tenga un beneficio social también. Hay dos jueces de extinción de dominio en Guatemala y hasta hace poco era solo usted. ¿Cómo les va con la mora judicial? ¿Cómo son esos tiempos en los casos de extinción de dominio? Bueno, esto fluctúa. En algunos meses hay mucho trabajo, hay muchas audiencias. En otros meses como que los fiscales se dedican a hacer investigaciones y nos dejan un poquito tranquilos. Pero actualmente no tenemos mora judicial. Esto tiene que ver también porque la ley de extinción de dominio establece claramente que los plazos dentro del proceso son fatales y que el incumplimiento de los plazos dentro del proceso de extinción de dominio conllevan una responsabilidad administrativa del funcionario, se considera falta grave e incluso pueden conducir a la destitución del funcionario. En ese sentido, nosotros siempre estamos muy pendientes de los plazos, tratando de que las resoluciones se emitan en los plazos que corresponden y por lo tanto actualmente nosotros no cargamos con mora judicial. ¿Quiénes han sido, juez, los peces gordos de la extinción de dominio en Guatemala? Bueno, yo creo que definitivamente los narcotraficantes, los narcotraficantes y algunos lavadores de dinero de alto perfil. Básicamente, en Guatemala durante un tiempo existieron casi que 5 familias que tenían el control del tráfico de drogas en Guatemala. Los cabecillas de estas 5 familias básicamente están ahora en Estados Unidos extraditados y pues a ellos a sus bienes se les ha aplicado la ley de extinción de dominio a todos, si no estoy mal, no ha quedado ninguno ninguna familia a la cual no se le haya aplicado esta ley. Entonces, básicamente esta ley se ha concentrado en su mayor parte en atacar los bienes de estas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Y sobre eso quería preguntarle, los casos que se han caído, ¿cuántos son en proporción a los que no se han caído? Y los que se han caído o los que no han resultado exitosos, ¿ha sido por buenos defensores, malos fiscales, errores en el debido proceso? Vamos a ver, nosotros tenemos
A ver, de 100 sentencias, por ejemplo, de 100 sentencias, casi que se declaran con lugar el 98%, se declaran con lugar 98 sentencias y se declaran sin lugar 2 sentencias. Y esos casos donde se declara sin lugar la extinción de dominio muchas veces no es por error de los fiscales, es porque tal vez las personas que comparecen al proceso demuestran ser terceros de buena fe, que están exentos de culpa, y por lo tanto, pues demuestran que ellos no tenían el conocimiento previo del origen ilícito del bien, y eso hace que la ley pues los ampare y no se decrete la extinción de dominio. En otros casos, pues pudiera ser también que de alguna forma el propietario de los bienes demuestre que el Ministerio Público estaba equivocado y dé una explicación clara y lógica de cómo fue que obtuvo ese bien. Pero el número de sentencias declaradas sin lugar son muy, muy pocas, muy, muy pocas. ¿Y cómo se garantiza la seguridad y las garantías del juez y de su familia para que ustedes se atrevan a ejecutar a peces gordos y no solamente a sardinitas? Bueno, esto siempre conlleva un riesgo necesariamente, ¿no? Usted puede tener toda la seguridad del mundo, pero nunca está libre de un atentado o de una represalia. Hay que tener un cierto grado de coraje y de valor también para poder tratar estos temas. Hay que preocuparse siempre por la seguridad de los jueces y de los fiscales y tratar de protegerlos en la medida de lo posible para que no vayan a sufrir ninguna represalia. No hay un sistema de seguridad que le garantice a los jueces y a los fiscales su vida al 100%, pero hay que tratar de que pues, su trabajo lo puedan realizar con las mayores garantías posibles, sí. ¿Usted ha tenido amenazas, represalias importantes? No, hasta el momento no, afortunadamente. En su experiencia y para terminar, ¿qué hay que mejorar de la ley de extinción de dominio en Guatemala? ¿Cuáles son esos vacíos que quedan? Bueno, creo que hay que hacer una reforma con relación al plazo dentro del cual los fiscales tienen que presentar la acción luego de que han decretado medidas cautelares. A ver, explico esto. La acción de extinción de dominio es imprescriptible, no prescribe. Y no prescribe porque el tiempo no puede legitimar aquellos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita. Pero en Guatemala pasa algo. Los fiscales muchas veces solicitan medidas cautelares sobre ciertos bienes con el objeto de asegurarlos mientras realizan la investigación. Pero pasa que como la acción de extinción de dominio no prescribe y ellos pueden presentar la acción en cualquier momento, solicitan en los embargos y dejan ahí embargadas las cosas y nunca presentan la acción de extinción de dominio. Entonces las personas con mucha razón acuden al juzgado y me plantean lo siguiente, me dicen, señor juez, mire, yo tengo un problema. Primero, mis bienes están embargados, por lo tanto yo no puedo disponer de esos bienes. Segundo, el fiscal nunca plantea la acción de extinción de dominio, con lo cual yo tampoco puedo demostrar el origen lícito de mis bienes. Entonces, las personas están en una especie de limbo jurídico, donde no pueden actuar ni pueden disponer de sus bienes. Esa creo que sí es una reforma que tiene que sufrir la ley de extinción de dominio de Guatemala, en el sentido que si los fiscales piden una medida cautelar, un embargo sobre un bien, por ejemplo, deberían de tener un plazo para presentar la acción de extinción de dominio. Uno entiende que cuando se solicita una medida cautelar, el fiscal por lo menos tiene indicios mínimos que determinan que este bien puede tener un origen ilícito. Entonces, por ejemplo, un plazo de un año creo que es un plazo más que razonable para que el fiscal pueda iniciar la acción de extinción de dominio, o de lo contrario puede seguir investigando, pero la medida cautelar se debería de levantar con relación al bien. De hecho, la ley de El Salvador y la ley de Honduras sí fijan un plazo a los fiscales cuando estos han pedido medidas cautelares para que planteen la acción, bajo apercibimiento de que en caso de no plantear la acción en el momento que establece la ley, la medida cautelar simplemente se levanta. Muchas gracias, licenciado, por ayudarnos a hacer un ABC de la extinción de dominio en base a su experiencia como juez de extinción de dominio en Guatemala. Esto fue Flor Misrachi Pregunta hoy con Marco Villeda.